¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan de nuevo con la historia del mundo aquí en Mega Noticias TVC. Y como todas las noches, me invito a que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Si nos siguen a través de Facebook Live, ya lo sabe, @Mega Noticias TVC, una excelente vía de comunicación. Y también, por supuesto, ahí en pantalla nuestro WhatsApp 55 54 19 62 21, esperando sus comentarios, sus críticas siempre bien recibidas y la información que nos quiera compartir. Vámonos con la historia del mundo. Hoy, como bien lo mencionaba hace un momento al arrancar este espacio, la minería es el tema nuestro, es el primer eslabón de varias industrias en el mundo y provee minerales, ahí le va, para la elaboración de material hospitalario y medicamentos, por lo que tendría que ser considerada una actividad esencial en esta emergencia sanitaria, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá y en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, aquí en México, en nuestro país, es distinto. Hasta ahora se han perdido más de 47,000 empleos ante el paro. A continuación, este reporte especial de Mega Noticias TVC. Es uno de los principales motores de la economía mexicana. En la actual emergencia sanitaria, la industria minera tendría que ser considerada esencial al fungir como el primer eslabón de cadenas productivas globales para la construcción de hospitales, equipo e instrumentos médicos y medicamentos. Sin embargo, la actividad no fue considerada para seguir su actividad normal en el decreto del pasado 31 de marzo. La minería, evidentemente, es una de las actividades económicas importantes. Nosotros no quisiéramos que se detuviera. O sea, lo ideal es que no se detenga la vida pública, pero tenemos que ser totalmente realistas. Tenemos que tener una conciencia clara de dos elementos no deseados. Una es, tenemos una epidemia y no queremos que esa epidemia se propague rápidamente. En 2019, la minería en México generó ingresos por 605,893 millones de pesos. De esta industria dependen 197,351 empleos directos y 2 millones de indirectos, de acuerdo con el INEGI. Con la parálisis de la actividad en esta industria, tan solo durante abril y mayo, la Cámara Minera de México calculó que se dejarán de generar 2,000 millones de dólares de exportaciones de oro, plata, cobre, zinc y otros metales preciosos, lo que representa además desabasto de minerales para la industria médica y automotriz en Estados Unidos. La fabricación de algunos medicamentos en el mundo se ha suspendido por la carencia de estos insumos. Es el caso de la fluorita, materia prima para fabricar el gas de los inhaladores que usan las personas con asma y problemas respiratorios, uno de los sectores más vulnerables al contagio de COVID-19. La producción de este mineral en México es enviado a Estados Unidos, que lo transforma en gas. Desde allá se va a Reino Unido para luego venderse a empresas de todo el mundo. Otro ejemplo es el cobre, metal demandado para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos. Reduce las posibilidades de contagio cuando se incorpora como cubierta de mobiliario hospitalario, mientras que el oro es usado en radioterapia, así como en fabricación de medicamentos. Expertos en salud aseguran que es capaz de destruir bacterias, desinfectar, fortalecer el cuerpo, mejorar las defensas, afectar positivamente a la función del corazón y los órganos internos. Asimismo, la sal se utiliza en la elaboración de cloro y sosa, así como químicos de amplio uso para limpieza. El paro de actividades en el sector ha dejado, además, del 15 de marzo al 15 de abril de 2020, la pérdida de 47,300 empleos directos. La industria minera contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional y el 8.2% del PIB industrial. De las 345 empresas que operan en territorio nacional, las principales mexicanas son Grupo México, Industrias Peñoles, Minera Frisco y Autlán. La suspensión de labores ha afectado el ingreso de 2.6 millones de personas que viven directa e indirectamente de este sector, de acuerdo con el Sindicato Nacional Democrático Minero. La Camimex advirtió que las arcas del gobierno también se verán afectadas ante el paro de la actividad minera, pues ya no recibirá 14,600 millones de pesos de pago de impuestos por la explotación de minas. Ante ello, la Cámara Minera de México solicitó ayuda al gobierno estadounidense a través de una carta enviada al embajador Christopher Landó para ser considerado en las conversaciones orientadas a una próxima reapertura de segmentos clave de la industria local a la par de Estados Unidos. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Bueno, vamos a entrar a fondo con este tema. Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC, de antemano le agradezco que nos regale unos minutos, Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía.
Francisco, un gusto saludarle, muchas gracias por tomarnos la llamada. El gusto es mío, Paco, tocayo, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. A ver, después de este panorama que acabamos de presentar, 31 de marzo se cierra la minería como como una actividad no esencial. Y vemos en esta práctica que nos acaba de presentar nuestra compañera Tania Gómez, que es una actividad esencial incluso para el tema de aparatos y medicamentos. ¿Hasta cuándo se va a mantener cerrada, Francisco? Paco, estamos trabajando con la industria en programas de trabajo, planes de trabajo, para operar de una manera segura durante la contingencia. Es decir, un trabajador desde que sale de su casa hasta que vuelve a ella, 0 contacto, sana distancia, superficie que toca, superficie que es desinfectada antes y después. Entonces, tenemos la confianza de que los planes de trabajo que las empresas mineras han ido desarrollando en coordinación con nosotros y con nuestro apoyo, son seguras desde el punto de vista sanitario. Nosotros trabajamos un protocolo desde febrero, un protocolo que sentó las bases generales para estos planes específicos de trabajo, en los cuales se hablaba de cómo se tenía que asegurar la distancia, cómo tenían que ser los centros de trabajo, cómo tenía que hacer el transporte, por ejemplo, pues que los trabajadores no tuvieran que tomar transporte público para llegar a la unidad minera, etcétera. Al día de hoy tenemos estos planes, tenemos la confianza de que le vamos a dar la seguridad a la Secretaría de Salud, quien decide en estos temas, de que el sector minero no solo no es parte del problema, en el sentido de que no genera contagios, sino que es parte de la solución. Es decir, que apoya el esfuerzo sanitarios con equipo, con personal médico, con insumos médicos, para atacar esta contingencia por un lado, y por otro lado, la atención a grupos vulnerables, el apoyo a las MIPYMES, las empresas mineras como locomotoras, como cabezas de cadenas productivas, están tomando su responsabilidad para apoyar a su cadena productiva, a sus proveedores locales y a sus comunidades locales anfitriones. Ya con todo esto explicado, Francisco, ya ha explicado a la Secretaría de Salud ¿para cuándo la decisión de la Secretaría de Salud? ¿De qué depende? Bueno, hay varios, vamos a decir, lógicas, varios argumentos. El primero es que podemos operar con seguridad sanitaria, ¿no? No ser parte del problema, ser parte de la solución. El otro argumento tiene que ver con las cadenas productivas. La minería es el primer eslabón de una serie de cadenas productivas, incluyendo, como tú bien lo mencionabas, la farmacéutica, la química, la del cemento, la del acero, la eléctrica, electrónica, la industrial. Entonces, este es una lógica, y bajo la lógica de alinear las cadenas productivas en América del Norte, pues tenemos confianza que la minería se reconozca su papel en indispensable como primer eslabón de esta cadena. El 70% más o menos de las unidades mineras al día de hoy están en municipios que se han considerado que no han tenido coronavirus o que han tenido un nivel de contagio mínimo y una transmisibilidad muy, muy baja. Entonces, en este caso, esperaríamos que, siendo este el criterio, para que el reinicio de actividades el 18 de mayo, cerca del 70%, al menos el 70% de las unidades mineras pueden reiniciar el 18 de mayo. Sin embargo, esa será una decisión de la Secretaría de Salud y tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia desde ahorita hasta el 17 de mayo. Estamos hablando de que para ese momento sería poco más de mes y medio que ha estado parada la minería en México. ¿Qué afectaciones
está teniendo. Estamos hablando de desempleo, estamos hablando de que es una industria esencial, no solamente en los temas que acabas de mencionar, sino también en toda la economía del país, y ahora también con la presión del Tratado de Libre Comercio, de la insistencia de reabrir estas cadenas productivas y de suministro con Estados Unidos, que son vitales para Estados Unidos, pero también para México. Estamos hablando, insisto, de mes y medio. Afectaciones en inversión, en empleo, ¿cómo vamos? Y yo iré más allá, tocayo. Por ejemplo, mucha del agua que se saca de las minas para evitar que se inunden, es agua que se le da a los agricultores. En la medida que las minas no han operado, los agricultores locales no han tenido acceso a esa agua. Más de la mitad de las comunidades mineras dependen de la mina para dar los servicios básicos como recolección de basura, saneamiento de agua. Nosotros tenemos un listado de 42 centros de salud que son posibles, fueron construidos, son mantenidos, son operados gracias al apoyo de las mineras. En esta etapa en la que estamos, más del 82% de las comunidades pues han recibido sus insumos, su equipo médico, despensas, capacitación, difusión para que la gente se quede en casa, para que entienda la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias gracias a las mineras. Entonces, efectivamente, no es nada más que sea un eslabón indispensable en una cadena, sino que en sí mismo ese eslabón es el todo para muchas comunidades en México. En México hemos sido mineros pues desde antes de que fuéramos México, y a veces hemos dado por sentado de que la minería pues siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos en México. Yo diría casi tan importante como tener energía es tener la minería para tus operaciones que tengan que ver con el acero, que tengan que ver con el cemento, con los químicos, con los eléctricos, electrónicos, agroindustrial. La manufactura mexicana tiene en la minería una gran ventaja competitiva. A ver, en ese sentido, hablaste de la manufactura y yo me iría al tema también de la exportación. Se abre una ventana importante para la manufactura mexicana en este momento, en donde tenemos a China, que es una de las grandes manufactureras, no quisiera decir colapsada, pero sí detenida por el COVID-19 desde diciembre. Es una oportunidad que debe de aprovechar México. ¿La va a poder aprovechar? Sin duda. Depende de nosotros, de todos nosotros, de la coordinación que hagamos entre el sector privado y público. China manda a Estados Unidos 2.500 billones de dólares al año. No es menor en lo que envía. Su comercio desde antes, porque recordarás, Paco, que desde antes había esta controversia comercial entre Estados Unidos y China, ya había reducido 16%. Los últimos datos que tenemos para enero y febrero de este año hablan de una caída del 25% en el flujo de China a Estados Unidos, y esto pues es una mezcla entre la controversia comercial y el COVID. Controversia comercial, hay que recordar que Estados Unidos le impuso entre el 10 y el 25% de arancel a 3.681 productos de China que representaban más o menos 266.000 millones de dólares. Todo esto es una oportunidad. Lo que se ha caído de las importaciones procedentes de China a Estados Unidos, por ejemplo, en equipo eléctrico, se han caído poco más de 10 billones de dólares. Nosotros enviamos a Estados Unidos 18 billones de dólares. Esto implica que si nosotros capturáramos lo que deja de enviar China, creceríamos a una tasa en este punto del 55%. Te pongo el ejemplo de los agregados pétreos, es materiales de la construcción, gravas, no nomás para hacer cemento.
China envía 474 millones dejó de enviar, 474 millones de dólares el año pasado a Estados Unidos. México envió 353 millones. Hablamos que si México puede capturar esos espacios que está dejando China, creceríamos al 130 y tantos % anual. Y esta es la misma historia para químicos, para las industrias metálicas. Tenemos una gran oportunidad. Hemos estado trabajando en esto desde antes de la pandemia, cuando vimos las oportunidades que la controversia comercial entre Estados Unidos y China nos abrían a nosotros. Nosotros ya estamos descentralizados en la ciudad de Chihuahua y tú sabes que este estado pues es una potencia manufacturera y maquiladora. Y hemos estado trabajando con el gobierno del estado, con las asociaciones manufactureras y maquiladoras para aprovechar estas oportunidades. Es un momento de defender nuestras cadenas productivas, nuestra posición en estas cadenas productivas, pero ¿por qué no fortalecerlas, buscar salir fortalecidos? Y yo creo, en lo personal, que van a ser estos sectores, la minería, la manufactura de exportación, la maquiladora, las que van a ser las locomotoras económicas para la reactivación económica de México. Déjame por último, tocayo, preguntarte, nos escribe del auditorio Juan Alfaro y nos dice, hay que analizar perfectamente la industria minera, hay un daño ambiental brutal, solo que cumplan con la ley y que la abran. Y yo le agrego aquí, se ha reparado el daño en la salud y en el tema ecológico, donde la actividad minera ha generado afectaciones. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, precisamente empezamos a trabajar desde antes del inicio de la administración. Trabajamos en protocolos que tienen que ver con la seguridad en la salud y el trabajo de los trabajadores, que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental de las operaciones. Por ejemplo, que después de que una mina deje de operar porque ya cumplió su ciclo, que se reforeste, que se recupere, que se vuelva una reserva ambiental. Yo en lo personal he estado involucrado en proyectos de este tipo, es una pasión personal. Yo creo que es posible, ni siquiera es tan caro, es una cuestión de planeación más que todo. El tema de la inclusión social, muchos son malentendidos, son confrontaciones que se generan con las comunidades y hemos desarrollado también un protocolo junto con la industria de cuál es la manera correcta de relacionarse con las comunidades y algo también muy importante, la responsabilidad fiscal, que los esquemas de financiamiento, que las mineras contribuyan y se entienda que están contribuyendo de una manera justa con sus obligaciones fiscales. Estamos trabajando en esto. La minería, yo invito a los que han tenido una experiencia negativa con la minería a que revisen los cambios que han habido. La minería del día de hoy no es para nada la minería de hace 10 o 15 años. Ha habido cambios muy importantes. Muchas veces las unidades mineras en México operan igual o mejor que sus contrapartes en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Estamos trabajando para que esto no sea simplemente una cuestión anecdótica de uno o dos, sino que sea el estándar para todos. Yo invito a la gente a que le eche una nueva vista fresca a cómo se hace la minería en México, lo que nosotros llamamos la nueva minería mexicana. Pues estaremos muy pendientes, tocayo, si te parece, por ahí del 18 de mayo, vamos a ver cómo reabre, si es que es así, este importante sector de la economía mexicana. Muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el público de Mega Noticias. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Es Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. Y bueno, este tema, la reapertura de algunos sectores de la industria del país que son esenciales, no como están catalogados ahora, no esenciales y tienen parada a la industria. Vamos a continuar justamente con este tema. Vámonos a Hermosillo. Allá está Juan Carlos Zúñiga de Mega Noticias, que nos tiene
la presentación de un reportaje justamente sobre la minería. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco Ramírez? Muchas gracias por este enlace desde Hermosillo. Te saludo con muchísimo gusto, escuchando a Paco Quiroga, el subsecretario de Minería, que asevera que el 17 de mayo podría reactivarse este sector. Me parece que habrá un encontronazo con autoridades estatales, en el caso de Sonora, porque aquí en Sonora se ha ralentizado la epidemia, es decir, los contagios se han ido dando poco a poco y las autoridades estiman que entre esa fecha, entre el 17 y el 30 de mayo, esté la curva más grande de contagios, y tan es así, Paco, que el presidente de INDEX, de la industria de exportación en Sonora, pretendía reactivar a partir del 11 de mayo, y anoche el secretario de Salud de Sonora manifestó que mejor abriera funerarias porque era lo que iba a necesitar si acaso se abría la industria exportadora en esas fechas. Pero bueno, es un tema que tiene que ver con la entrevista que ahorita realizabas. En Sonora, entre el 85 y 90% del cobre del país viene de esta entidad y principalmente de la mina de Cananea de Grupo México. Sonora, además, Paco, es el principal productor de grafito, golastonita, carbón antracítico y el único de molibdeno. Es el productor, tiene un lugar importante en la producción de oro en el país. El 24% del oro del país viene de Sonora. El 17% del Producto Interno Bruto de Sonora depende de la minería. Hay 40 minas medianas y grandes, hay 60 operaciones pequeñas, hay 200 proyectos de operación, de exploración más bien, Paco Ramírez, y uno de ellos es uno importantísimo que se está vislumbrando que tenemos en Sonora, el yacimiento de litio más grande de México. Genera 100,000 empleos en el estado de Sonora. De ese tamaño es el impacto de la paralización de la minería en nuestra entidad, en materia de empleos, en materia de producción. Y bueno, pues si ahorita estamos haciendo un enlace, Paco, es gracias a esa cámara, gracias a este audífono, gracias a este micrófono y a este teléfono que tengo aquí a un ladito, que utiliza materiales mineros. Y justamente de esto vamos a platicarles esta noche a través de esta nota. Con el 36% de la producción minera del país, Sonora es una de las entidades líderes del sector minero, actividad que ha sufrido un fuerte golpe con la paralización de actividades derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo a los datos de INEGI, el clúster minero y la Secretaría de Economía, en Sonora esta actividad genera más de 13,800 empleos directos en 40 plantas en toda la entidad y que, considerando las cadenas de producción, la cifra se eleva a más de 100,000 empleos indirectos. Los datos del Servicio Geológico Nacional, de acuerdo al último reporte anual, ubican a Sonora con una producción anual de 1,091,049 toneladas totales en mineral como oro, plata, cobre, fierro, molibdeno y selenio. Tan solo en este grupo de materiales, el reporte del Servicio Geológico Mexicano da en ese grupo de 6 minerales un valor de producción estimado en los 114,000 millones de pesos anuales. El dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez, y quien posee el contrato colectivo de trabajo en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, señaló que la paralización de las actividades mineras que se presentó con los decretos estatal y federal de emergencia sanitaria del 25 y 30 de marzo ha generado no solo la pérdida de esos ingresos, sino también el cese de actividades de los trabajadores. Acuérdate que Sonora es el estado minero más fuerte del país. Y aquí el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto es del 17%. Es un impacto fuertísimo en la economía de Sonora. Y bueno, pues el daño es de ese tamaño también, ¿no? En cuanto al esquema de pago que se aplicó a los trabajadores en la aplicación del cierre de labores, dijo que se ha cumplido hasta la fecha con el pago del 100% del salario base. Hay una serie de variantes. En algunos casos se han respetado algunos bonos, en otros casos no. Pero el salario base sí se está respetando, esto hay que reconocerlo, pero pues no es el mismo, ¿no? Hay una disminución fácil de un promedio, diría yo, de un 30%, cuando menos, del ingreso total, sin tomar en cuenta el tema de las utilidades. Germán Contreras, Mega Noticias. Un dato importante, Paco Ramírez, es que el reparto de utilidades del minero con el puesto más bajo es entre 400 y 500 mil pesos el reparto de utilidades cada año. Es decir, el próximo año, con este cierre, ese reparto de utilidades no se va a dar, y es lo que están advirtiendo ya los dirigentes sindicales de Cananea, Paco.
Muy bien, perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por el reporte. Nos mantenemos en comunicación sobre este tema que es importantísimo, como muchos otros, en el tema económico para el país. Gracias, muy buenas noches.